Bienvenidos a Economía en Breve número 166, en el que compartiré varias reflexiones que espero encuentren útiles en el complicado entorno que enfrentamos y va a ser un programa bastante largo. Comienzo con una cita de Franklin Delano Roosevelt, considerado uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, al que le tocó conducir a su país durante la Gran Depresión y luego en la Segunda Guerra Mundial. Una reflexión que, por cierto, vuelve a cobrar relevancia. Estamos en un punto de la historia lleno de promesa y peligro. El mundo avanzará hacia la unidad y una prosperidad compartida ampliamente o se separará en pedazos. La promesa viene por la emergencia que representa la pandemia del COVID-19, que sigue extendiéndose con más de 1.200.000 personas contagiadas en más de 180 países y que ha cobrado ya la vida de más de 65.000 seres humanos. Esta emergencia conlleva la posibilidad de forzarnos a actuar de forma más razonable y hacer a un lado las diferencias, especialmente políticas, a actuar de forma más coordinada, ensanchando la cooperación internacional y abandonando posturas ideológicas, lo que es vital no solo para contener un problema que no reconoce fronteras, sino sobre todo para reconstruir la devastación económica que va a resultar profunda y generalizada alrededor del mundo. Las autoridades financieras y económicas en el mundo, así como los analistas que nos dedicamos a tratar de entender lo que pasa en el entorno económico y lo que viene hacia adelante, nos estamos comenzando a dar cuenta de la magnitud del problema, que es todavía muy incierta, pero se ve enorme y de escala mundial. Déjenme decirles que, a diferencia de los líderes políticos que pueden haber ganado la posición más elevada de liderazgo en sus países gracias simplemente a su carisma o a las limitaciones propias de la democracia que en algún otro espacio comentaremos, estas personas, las autoridades financieras y económicas, comparten, entre otras cosas, una gran capacidad analítica aunada a una educación elevada que implica saber desde hacer cuentas complicadas hasta una buena dosis de historia. Es decir, no son ningunos improvisados. Este grupo de personas que entienden estos temas están comenzando a advertir del tamaño del problema y de sus consecuencias. Pero por otro lado, tenemos varios líderes políticos que por diferentes razones han tomado malas decisiones que sus países están pagando de forma muy cara. Sin intención de buscar culpables, hay que señalar los errores para aprender de ellos y no repetirlos. Por ejemplo, tratar de minimizar el problema, ya sea por falta de entendimiento o de capacidad para interpretar estadísticas o por estar mal asesorados por personas que no están a la altura de la responsabilidad que se les ha encomendado, tiene terribles consecuencias. Especialmente grave es para los ciudadanos de cada país que las decisiones de una emergencia como esta estén motivadas por intereses políticos y se tomen apuestas muy riesgosas. Explico estos puntos con un par de ejemplos para que veamos cómo interactúan desde la debilidad de la mente humana para funcionar con la lógica adecuada hasta los intereses políticos y cómo pueden interferir. Primero, con la controversia sobre el uso de mascarillas. Por un lado, hubo una recomendación de no utilizar mascarillas, pero con la intención de evitar el desabasto para el personal médico que sí las necesita. Usar una mascarilla común al salir a la calle no garantiza que la persona que la usa esté a salvo del contagio, pero si esa persona tiene el virus sin presentar síntomas, usar la mascarilla detiene una parte de las partículas con el virus. Aunque la contención de la mascarilla sea mínima, como por ejemplo una hecha en casa, usarla al salir a la calle reduce la velocidad del contagio en la población, lo que es vital para que el problema permanezca dentro de la capacidad de atención y de respuesta del sistema de salud. Otro ejemplo de consecuencias más graves es el uso de pruebas de detección, donde ha habido una desafortunada controversia entre diferentes países, incluyendo México. Por un lado tenemos la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es hacer pruebas y pruebas y pruebas masivas, así como la experiencia de países que han logrado abatir ya la velocidad del contagio haciendo justamente pruebas masivas. Por otro lado, se ha generado resistencia en varios países a aplicar pruebas de forma masiva, posiblemente por razones políticas. En Estados Unidos y en el Reino Unido, por ejemplo, tanto Trump como Boris Johnson se tardaron en reconocer la dimensión del problema y en adoptar esta estrategia, pero ahora lo están haciendo con toda prisa.
En México y de forma muy lamentable no se están aplicando las pruebas de forma masiva, lo que nos da una lectura solo parcial del número real de contagios que hay en el país. En esta tabla pueden ver la evolución de los casos confirmados de acuerdo a nuestra limitada metodología que ya hemos comentado en los programas anteriores y cómo podemos estarnos perdiendo lo que está pasando en la realidad. Lamentablemente se ha generado un debate distorsionado que pierde de vista lo fundamental. Si no realizamos las pruebas suficientes, nos arriesgamos a un problema de salud de mayores proporciones. Este debate llegó al punto en el que el gobernador de Jalisco acusara al subsecretario de Salud de mentir y señalara que podría ser acusado hasta de traición a la patria por no aplicar las pruebas. El debate se ha distorsionado porque se está discutiendo si las pruebas rápidas son confiables en lugar de establecer la conveniencia de aplicar más pruebas. Miren, aunque no tengo ninguna experiencia en temas epidemiológicos, creo que algo entiendo de estadística y me gustaría aportar mis 2 centavos. Las pruebas rápidas pueden no ser confiables en el sentido de que producirán muchas lecturas incorrectas, de falsos positivos, que es cuando la prueba sale positiva pero la persona está sana, o de falsos negativos, cuando la prueba sale negativa para una persona que sí está infectada y puede contagiar. Esto quiere decir que la prueba no sirve para un diagnóstico certero, pero aún así pueden ser útiles para contener el problema. A los que den positivo en la prueba rápida, habría que aislarlos mientras se hace la prueba confiable, lo que permitiría reducir la velocidad de contagio. Por otro lado, tener un falso negativo puede dejar fuera a una persona que sí está infectada, lo que parece un problema, hasta que nos damos cuenta que en los hechos, un falso negativo caminando por las calles es lo mismo en términos de la epidemia que una persona que está infectada y no tiene síntomas y no se ha hecho la prueba rápida. Las pruebas rápidas no se utilizarían para diagnosticar con precisión, sino para comenzar a filtrar a las personas que no tienen síntomas, pero que pueden ser portadores, y la baja precisión que puedan tener para una detección correcta, de todas formas ayuda de esta forma. Hay otras posibles razones para oponerse a las pruebas masivas, como por ejemplo reconocer que no tenemos los recursos necesarios, ya sea financieros, para adquirirlas o de capacidad instalada para aplicarlas, lo que es dañino políticamente. Debe notarse que las protestas de médicos y enfermeras en el sistema de salud por falta de insumos y materiales adecuados no son nuevos, pero se han multiplicado ahora con la pandemia. Lo que ocurrió en Monclova, donde la falta de materiales y equipo permitió que se extendiera el contagio entre el personal médico, revela las carencias que tiene actualmente nuestro sistema de salud. Por cierto, hay que dar un gran reconocimiento a todo el personal de salud que está al frente de esta batalla, a pesar de todas las adversidades y limitaciones. Son realmente los héroes del momento y hay que reconocérselos. Muchos medios y analistas han señalado la posibilidad de que se esté tratando de minimizar el problema para evitar lastimar los intereses políticos, o incluso que se está tratando de ocultar la información y contener la narrativa, lo que de ser cierto sería la antesala de un gran problema de salud en el país. Miren, más que generar polémica, la intención de estos señalamientos es que sirvan para entender mejor el problema al que nos enfrentamos, que no permite que se cometan errores por decisiones que obedecen a intereses políticos. En el Reino Unido, por ejemplo, el retraso en la aplicación de pruebas masivas se justificó algún tiempo con una hipótesis poco usual de que podría darse una inmunidad de manada ante el contagio. Al preguntarse ¿por qué un gobierno puede tomar una apuesta tan arriesgada, tan inusual, que terminó con el propio primer ministro contagiado? Las respuestas tienen que ver desafortunadamente con la lógica política. Muchos analistas han notado que Johnson está llevando al Reino Unido fuera de la Unión Europea y tiene una narrativa de que Reino Unido no necesita al resto de Europa y puede ir por su lado. Tomar la experiencia de Europa continental iría en contra de su narrativa y sería políticamente indeseable, por lo que al tratar de mantener su narrativa, si se aferró a una apuesta inusual, pues esta le salió muy cara. Regresando a la dimensión económica del problema, apenas estamos comenzando a vislumbrar la enorme magnitud del mismo, y no es exagerado decir que el mundo va a cambiar luego de la pandemia. Y para muestra un botón, en esta gráfica
pueden ver el número de nuevas solicitudes de seguro de desempleo que se presenta cada semana en Estados Unidos, dando un brinco que ha superado las más pesimistas expectativas, alcanzando la semana pasada 6.6 millones de solicitudes, luego de que hace 2 semanas registraran más de 3.2 millones. Esto quiere decir que cerca de 10 millones de personas han perdido sus empleos en estas últimas semanas. También la semana pasada tuvimos el reporte de empleo en Estados Unidos que pueden ver en esta gráfica hasta el mes de febrero, para que noten cómo el dato de marzo cambia la escala de forma dramática. Aquí está, registrándose una pérdida de 701,000 plazas no agrícolas aquí en las barritas y con la tasa de desempleo dando un brinco de 3.5 a 4.4% en la línea azul. En esta siguiente gráfica pueden ver los mismos indicadores, pero en un periodo de tiempo más largo, incluyendo los meses de la gran recesión del 2009, que seguramente serán superados por los datos que saldrán más adelante en abril y mayo, seguramente. Hay que notar que la duración que tendrán las medidas de contención, la interrupción de la actividad productiva es altamente incierta, pero serán varias semanas por lo menos, lo que implica que una gran cantidad de empresas y negocios dejan de percibir ingresos y tendrán que realizar ajustes dependiendo de la fortaleza que tengan sus balances. El problema para las empresas, especialmente las medianas y pequeñas, es que el golpe viene no solo por el lado de las ventas, que va a presionar el efectivo que tienen para cumplir sus compromisos, sino que también viene un golpe fuerte en sus cuentas por cobrar, ya que muchos de sus clientes estarán en la misma situación. Una vez superada la emergencia, las empresas irán regresando en diferente medida a sus niveles normales de operación, por lo que necesitarán recontratar nuevamente a muchos de los trabajadores despedidos. Cabe notar que la economía de Estados Unidos es una de las más potentes en el mundo por la gran flexibilidad con la que operan sus mercados, especialmente su mercado laboral. Flexibilidad quiere decir que así como es fácil despedir un trabajador, es fácil contratarlo, por lo que el mercado puede reasignar con rapidez el trabajo de aquellas actividades que ya no son rentables a aquellas que sí lo son. El problema es que muchas empresas no sobrevivirán si no cuentan con apoyo financiero y esos empleos se perderán de forma definitiva. De ahí la importancia de que el gobierno instrumente un programa de rescate a la gran mayoría de las empresas que son viables, como está ocurriendo en Estados Unidos. En esta tabla les presento un ejercicio del impacto sobre el crecimiento de la economía de Estados Unidos en el 2020 que dependerá de la duración, entendida como el número de días que se interrumpe la actividad económica, y de la severidad, entendida como el porcentaje de la producción que se detiene. El ejercicio supone que luego de la interrupción se restablece un dinamismo similar al que venía observándose antes de la pandemia. Hoy día se anticipa una contracción cercana al 2% para el PIB de Estados Unidos, que sería compatible con una interrupción de 40 días y una severidad del 30% de las actividades. Si la interrupción se prolonga todo el trimestre, pero con la misma severidad donde el 30% de las actividades se detienen, la contracción en el año llegaría al 6.31%. Si la interrupción se prolonga y además la severidad es mayor, digamos hasta el 50% de las actividades que se ven interrumpidas, la contracción sería de doble dígito, como pueden ver aquí. Pero noten que este ejercicio supone que las cosas regresan a la normalidad con rapidez y ya para el cuarto trimestre del año se restablece el ritmo que traía la actividad económica, lo que todavía está por verse. Por cierto, para tener una idea de lo que viene hacia adelante, muchos revisan las experiencias del pasado y la más reciente es la del 2009, pero hay diferencias importantes. Empezando a nivel global, el problema entonces comenzó en los mercados financieros y luego se transmitió a la economía, pero había un entorno muy diferente, destacando un mundo más a favor de la cooperación internacional, mientras que hoy el proteccionismo ha surgido con fuerza en muchos países, especialmente en Estados Unidos. En el 2009 hubo una gran coordinación global con Estados Unidos en un papel de liderazgo indiscutible, mientras que hoy se percibe una falta de entendimiento y más animadversión entre diferentes países. En el 2009 se tenía una mayor cantidad de líderes ilustrados con más conocimientos y sensibilidad que muchos de los líderes que vemos hoy día, que en algunos casos muestran una gran ignorancia en áreas tan importantes como la historia o la economía.
Por último, en este breve repaso de las diferencias con el 2009, en aquel entonces los gobiernos de muchos países estaban menos endeudados que hoy, lo que permitía usar el gasto público como una herramienta. Para México destacaría además que en el 2009 veníamos de un entorno de crecimiento a buen ritmo, en el 2008 todavía, y había buenas condiciones para invertir, mientras que ahora la economía ya estaba estancada y no hay condiciones para la inversión. En el 2009 la deuda pública era más baja, inferior al 30% del PIB, y existía algún espacio fiscal para usar el gasto público como herramienta, además de que la emergencia del H1N1 pudo atenderse con rapidez al encontrarse un medicamento efectivo. Pasando a los temas económicos, en México, en la semana se publicaron los resultados de la encuesta que realiza Banco de México entre los analistas del sector privado, que pueden ver en este cuadro resumen. Vean el dramático cambio que se da en el promedio para el crecimiento del PIB de este año, de 0.9% positivo en febrero a una contracción de 3.99%. Otros deterioros importantes se dan en las expectativas de empleo, de tipo de cambio, déficit fiscal e inversión extranjera directa, conformándose así un escenario mucho más adverso. Hay que notar que apenas estamos comenzando a dimensionar, como decía, el tamaño del problema, por lo que estas perspectivas muy probablemente seguirán deteriorándose. Entre los factores limitantes para la actividad económica reaparece con fuerza el relacionado con las condiciones externas, especialmente la debilidad en la economía mundial, y el segundo factor que destaca es la incertidumbre económica interna, ya que estamos comenzando a dimensionar, como decía, el tamaño del problema, pero aún falta la respuesta adecuada de la política económica, que por cierto se anunciará este domingo en la tarde y que no podré incorporar en este programa por los tiempos que me lleva a hacerlo. En la semana se publicaron también los llamados Precriterios 2021, que es el documento que inicia el proceso de elaboración del presupuesto para este año que viene y contiene los lineamientos más importantes para la política fiscal. Por cierto, ha sido notable la ausencia del secretario de Hacienda en estos días y, como en política no hay coincidencias, se ha dado lugar a mucha especulación sobre su posible renuncia. Entre los supuestos presentados por Hacienda destaca una contracción de 2.9% en el PIB del 2020 como punto medio del rango que estiman y que busca parecerse a lo que los mercados están viendo, pero todavía queda optimista. También destaca un déficit fiscal de 3.3% del PIB y en esta otra lámina destaca un volumen de producción de petróleo ya inferior al que contemplaba el plan de Pemex, pero todavía muy optimista. En esta gráfica podemos ver la evolución de este concepto que ven aquí, que se considera la expresión más amplia de la deuda pública, que se incrementa en 6.5 puntos del PIB hasta niveles por arriba de los 50%. Entre los puntos relevantes de la estrategia gubernamental destaca la utilización de activos financieros del gobierno hacia los llamados programas prioritarios como la refinería de Tabasco, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. Para ello se van a extinguir muchos fideicomisos. La impresión que me queda como analista es que se está abandonando la disciplina fiscal, pero sin privilegiar un uso más eficiente y sensato de los recursos públicos, lo que nos mantiene en el camino de perder el grado de inversión con consecuencias negativas para la economía. Este viernes, por cierto, la agencia Fitch recortó nuevamente la calificación de Pemex y mantuvo la perspectiva negativa para la misma, refiriendo que la baja refleja la limitada flexibilidad de la compañía para navegar el deterioro del mercado petrolero ante su elevada carga fiscal, alto apalancamiento, costos crecientes y altos requerimientos de inversión, estimando un flujo libre de efectivo negativo entre 15 y 20 mil millones de dólares por año, e insistiendo en que se requerirá más apoyo financiero del gobierno. Hace más o menos un mes les mostraba esta gráfica con los resultados de Pemex hasta el año pasado y el precio del petróleo promedio de cada año. Para el 2020, en el escenario que hoy día se ve más probable de precios del petróleo, caída en ventas internas y tipo de cambio, las pérdidas de Pemex podrían ser del orden de 1.3 billones de pesos. Regresando a los precriterios, me llamó mucho la atención un comentario que hizo la senadora Vanessa Rubio, quien fuera, por cierto, subsecretaria de Hacienda, refiriendo lo inusual en un párrafo del documento que dice que entre los eventos que pueden generar un entorno más favorable se encuentra una mayor predictibilidad de las políticas públicas y un clima más favorable a los negocios que fomente la inversión y las actividades productivas.
Siendo un documento del gobierno federal donde se define buena parte de la política pública, este comentario parece un llamado de auxilio para entrar en razón ante la magnitud del problema que se nos viene encima. Sin embargo, en la conferencia mañanera posterior a la publicación de los precriterios, el presidente no estuvo de acuerdo con la estimación de Hacienda e insistió en que no habrá incentivos fiscales. En este sentido, trascendió también una reunión del presidente con los líderes empresariales que confirmaron que por lo pronto en abril no habrá facilidades fiscales y que esperan a este domingo 5 de abril para que se anuncien las medidas extraordinarias para reactivar la economía. Me llama la atención que en aras de no dañar el canal de comunicación con el presidente, los líderes empresariales se están fallando en advertir la gravedad de las consecuencias de no actuar de forma masiva y oportuna. Habría que generar conciencia que la gran mayoría de las empresas en el país son pequeñas y que no todos los empresarios son ricos y que si empiezan a quebrar estas empresas, la pérdida de empleos estará en el orden de los millones de personas y podría ser irreversible durante mucho tiempo. Ya comentaremos en otro programa lo que se anuncia este domingo, pero por ahora me parece importante anotar que la política fiscal no podrá por sí sola lograr la reactivación de la economía en el entorno actual, ni siquiera con un programa verdaderamente ambicioso de apoyo a las empresas y con una expansión considerable del gasto y del endeudamiento público se logrará una reactivación sostenible si no se restablecen las maltrechas condiciones para la inversión del sector privado. Para ello se requiere un cambio de señales importantes que reconozca la relevancia de restaurar la confianza en el Estado de Derecho y que estas señales, entre otras, estarían en el reconocer que los proyectos favoritos del presidente no son viables ante la emergencia actual y se tienen que posponer para cuando se reactive el crecimiento económico prometido, ya que más que nunca se requiere hacer un uso eficiente y sensato de los escasos recursos públicos o que se reabre, por ejemplo, la posibilidad de la inversión del sector privado en energía. Si estas u otras señales efectivas no se dan, lo único que vemos son créditos a las empresas, seguiremos en el camino de bajada para la economía nacional. En la última semana tuvimos también los indicadores del IMEF que pueden ver en esta gráfica con una caída muy pronunciada que apunta hacia una recesión pandémica, como se tituló el boletín en esta ocasión. En otros indicadores tuvimos la actividad del sector bancario que en el mes de febrero volvió a perder velocidad, como podemos ver en esta gráfica, tanto en la captación como en el financiamiento. Miren, por el lado del crédito se observan que el destinado a empresas y personas con actividad empresarial aquí en las barritas ha dejado de crecer, lo que refleja ya la debilidad en las perspectivas económicas aún antes de la pandemia, de sus efectos. También tuvimos las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México que revelaron el voto disidente de Javier Guzmán, que prefería reducir solo 25 puntos base la tasa de referencia, argumentando que desafíos internos y externos exigen prudencia en la política monetaria. De las minutas destaca la opinión mayoritaria de que la posición monetaria relativa, esto es respecto a otros bancos centrales, podría no contar con un amplio margen como se percibe antes del aumento en las primas de riesgo que se han dado en el mundo. Esto quiere decir que el entorno financiero global es más difícil como para seguir reduciendo la tasa de referencia con rapidez. También comentó la mayoría que la capacidad de la política monetaria para mitigar la caída de la actividad económica es limitada y que la política fiscal sería más eficiente para ello. De las minutas se desprende que todavía puede venir otro recorte de la tasa de referencia, pero recortes adicionales son más inciertos. Otro evento que me parece importante a comentar en esta ocasión es la advertencia que hizo el procurador del consumidor en el sentido de que habría multas importantes a los comercios que aumenten los precios de forma injustificada. El problema de este tipo de políticas es que si la Profeco no tiene una buena lectura e interpretación de cuándo los aumentos son injustificados, la consecuencia sería escasez de los productos básicos y eso es altamente indeseable. Miren, hubo otros indicadores y eventos, pero ya el programa quedó muy largo, así que los vamos a dejar para otra ocasión. Para la semana que inicia estaremos digiriendo el paquete de reactivación que debió de haberse presentado este domingo por parte del gobierno y evaluando si será suficiente. Tendremos otra vez muchos indicadores en México, posiblemente los últimos
con buena visibilidad antes de la interrupción provocada por la pandemia. La mayoría corresponden a la actividad económica, destacando la industria automotriz por ser ya del mes de marzo y donde veremos seguramente el desplome muy importante que ya se vio, ya se anticipó en las ventas al menudeo. En Estados Unidos tendremos las minutas de la última decisión de política monetaria y en el mundo veremos cómo va la evolución de la pandemia, a ver si ya comienzan a observarse inflexiones en Europa y en Estados Unidos. Y desde luego en México habrá que ver la evolución de los contagios, que serán seguramente días difíciles donde veremos un crecimiento más acelerado. Habrá que estar todos extremando precauciones y cuidados. Y con esto concluimos este programa número 166, que espero les haya resultado de utilidad a pesar de su extensión mayor a lo acostumbrado, y les reitero la invitación a suscribirse al canal si el comentario les pareció útil, les gustó, que le den like y que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Muchas gracias, muy buena semana y cuídense mucho, por favor.